Mau, hace unos instantes ya finalizó el entrenamiento aquí en el Nido de Cuapa. Comienza un poco a llover, pero eso no baja los ánimos al interior de esta institución. A ver, han dejado ya a un lado momentáneamente esa final del fútbol mexicano ante los Diablos Rojos del Toluca, y este equipo solamente en mente tiene un objetivo: en poder sacudirse ese resultado consiguiendo ese boleto el próximo sábado al Mundial de Clubes. Ayer ya lo comentaba mi compañero Marcelino Fernández del Castillo, Henry Martín iba a ser sometido a exámenes médicos. Bueno, se descartó una lesión de gravedad, sin embargo sí cuenta con una contractura en el isquiotibial izquierdo. Mau, me comparten que por ahora estará haciendo triple sesión de terapia. Está muy de cerca con el trabajo con los fisioterapeutas de esta institución. Lo quieren llevar con calma, pero quieren acelerar esta recuperación para que puedan contar con Henry Martín el próximo sábado. Lo que es una realidad es que por ahora está manteniendo esta triple sesión al día de terapia. Mañana va a ser evaluado también previo al viaje del equipo. Van a viajar por la mañana a Los Ángeles y hay dos opciones: la primera, que Henry haga el viaje con el resto del equipo, o la segunda, que haga el viaje hasta el próximo viernes por separado, pero van a aguantarlo, van a descartar o a confirmar que esté dentro de la convocatoria hasta el viernes. Entonces, Mau, lo que es una realidad, van a esperar a Henry Martín hasta el último minuto para que pueda estar disponible con este equipo. La buena noticia es que Alejandro Zendejas se descartó lesión de gravedad. Zendejas de a poco irá subiendo cargas de trabajo con el resto del grupo y va a estar disponible en la convocatoria para este partido del próximo sábado. ¿Y Brian Rodríguez, Adri? Brian también está en condiciones, Mau, de jugar. A ver, viene regresando de una lesión, al 100% no está físicamente, pero va a estar considerado. A ver, también hay que hablar que Brian Rodríguez ya es uno de los jugadores que apunta a estar en la etapa final de su ciclo con las Águilas del América. Por ahora también tenemos información de que ya equipos como el Inter de Miami y también de Brasil han tocado la puerta por este jugador. Veremos si eso procede y si puede estar con América o no ya para la apertura 2025. Otro de los elementos que apunta ya a salir es Diego Valdés. Hay ofertas o interés por parte del Atlético Mineiro, también en Néstor Araujo, quien apunta a salir a Santos Laguna, y el caso de Javairo Dilrosun, que poco mucho hemos visto de este jugador europeo. Ya están sus agentes aquí en la Ciudad de México y parece ser que están visitando precisamente la capital mexicana para llegar ya a un fin de contrato con el Nido de Cuapa. Veremos que esto pueda ir avanzando en las próximas horas, pero al menos Brian Rodríguez va a estar disponible para el juego del próximo sábado en Los Ángeles. Lo de Brian y su posible salida, Adri, ¿tiene que ver más por un tema económico, que América quiera todavía sacarle buen jugo, buen provecho a una transacción con el uruguayo, o un tema de actitud, un tema del propio Brian que pida salir del club? Mira, hay varias ofertas del fútbol mexicano. Sin embargo, estas ofertas, Mau, no alcanzan a ese salario que hoy percibe el uruguayo aquí con las Águilas del América. Es por ello que se está abriendo esta posibilidad de escuchar ofertas del extranjero, esa oferta por parte del Inter de Miami, también del fútbol brasileño, pero va más por ese tema, ¿no? Porque Brian ya desde hace tiempo ha sido sondeado por el fútbol mexicano y del extranjero. Él ya no está al 100% contento con esta institución, pero veremos si se confirma en los próximos días, en las próximas semanas, en este mercado que va a iniciar próximamente para las Águilas del América, si es que se va a mantener aquí. En donde sí te puedo compartir que va por un tema de actitud, un tema que ya se ha desgastado desde los últimos meses, desde la recta final del 2024, es el caso de Diego Valdés. Por eso él sí está más cercano ya a salir en el próximo mercado de fichajes. Veremos, insisto, Mau, qué situaciones se van moviendo en los próximos días. Por ahora están con mucho hermetismo respecto a estas posibles altas, posibles bajas, porque el equipo está concentrado en sacudirse ese segundo lugar que consiguieron el pasado domingo ante los Diablos Rojos del Toluca, y entonces sí conseguir el próximo sábado ese boleto al Mundial de Clubes. Perfecto, Adri, muchas gracias por la información de las Águilas del América. No sé si te quede algo más así para despedir. Nada, Mau, te recordé que iba a seguir al campeón del fútbol mexicano y bueno, ahora el rojo está de moda, ¿eh? Bien, Adri, disfrútalo. Saludos hasta Cuapa, y qué bueno que visitas las instalaciones del Club América. Desiree, con lo que tiene Henry, que ya nos cuenta Adri, con lo que nos dice de Brian de no estar al 100, ¿qué tiene que hacer Jardine o cómo tiene que conformar Jardine el ataque de cara al compromiso del sábado? Tiene que buscar un centro delantero. Eso es
inminente porque mucho tiempo lesionado. Lo esperaron por el prestigio y lo que es la carrera de Henry, pero no puede sufrir tanto de un centro delantero una lesión y de un extremo por izquierda o por derecho, tener esa habilidad de habilitar a jugadores, pero que sean intermitentes. En esa parte no quiere decir que los va a borrar, sino que tienes que traer un centro delantero más certero, porque el único que utilizó era Dávila, ¿recuerdas? Sí. Y pues no convenció del todo, porque lo mandabas a la izquierda, lo mandabas a la derecha, que tenía que bajar a hacer el sacrificio de recoger balones. Después tuvo una baja de nivel. Esa cuestión creo que América no se puede permitir, porque en el torneo, ¿qué le sucedió? Un 9 que no tuviste para todo el torneo y tuviste que habilitar a otros extremos o volantes internos. Incluso a Diego Valdés, ¿te acordarás? Lo llegó a habilitar. Entonces yo creo que tiene que 9. traer un centro delantero con peso y que le haga competencia Bueno, pero interna. para el sábado tienes pues, a Aguirre Dávila y o a Dávila. Aguirre. Ok, pero ¿a quién Espérame, utilizas? Dávila para mí no es centro delantero, pero no desconoce la posición. De acuerdo, estoy en lo mismo. Siempre se acomodó mucho más desde Necaxa, partiendo del lado izquierdo, integrándose en ocasiones como un segundo 9, en ocasiones también asumiendo la responsabilidad del 9, y le funcionó al América de regreso al fútbol mexicano, porque de inmediato empezó a hacer goles. No podemos olvidar que tuvo una fractura de peroné, de lo más inoportuna. O sea, está justificada ahí el rendimiento que bajó. Es que una fractura te aleja ¿cuánto tiempo? Si bien te va 3 meses. ¿Estuvo mes y medio fuera? Mes y medio fuera esa fractura no en fue Tijuana. tan En grave. Tijuana, Fue exacto. una fisura, tal cual. Pero sí, de alguna forma. Aparte, te estás apenas integrando a un Sí. equipo. Estaba regresando al fútbol mexicano. Yo creo que Dávila, de no haber sido por esa lesión, le hubiera dado muy buenos resultados. Pero entonces tú lo equiparas en lugar a Henry por Dávila y borras Yo al pon- Búfalo. No, yo pondría el Búfalo. Yo también al Búfalo. El sábado el Al Búfalo. No, para Sí. mí el Búfalo es más centro delantero que Dávila. Ahora, no tendríamos que Quizás pensar, no sea mejor jugador que Dávila. pero para el No es sábado, más centro delantero. pero para el sábado, César, ¿no tendríamos que pensar en los dos de arranque? En Dávila por izquierda. En Brian. Yo creo que Brian, Brian. es No, que, pero para el arranque. pero para el arranque, en Toluca, Brian, espérame, fue pero evidente que estaba en una pierna. Sí, pero si el Brian otro en día una lo pierna, metes- por el lado izquierdo, te va a producir más que un Víctor Dávila. Porque Víctor Dávila también tiene esa naturaleza de jugar por izquierda, pero también tiene mucha naturaleza a cerrarse. Ahora, lo que hablabas del centro delantero, yo creo que tiene que ser el Búfalo Aguirre por sus características. Este equipo se siente cómodo cuando tiene la referencia en el centro exacto, del área. Y eso es esencial. ¿Por qué? Porque Cendejas está acostumbrado a siempre centrar a perfil cambiado. Kevin Álvarez está acostumbrado siempre a llegar a la línea de fondo y centrar. América siempre tiene que jugar con un centro delantero de referencia y eso es lo que más le conviene. Yo pondría al Búfalo Aguirre y también a Brian Rodríguez porque creo que por sus características te aporta muchísimo más al frente por un costado izquierdo que lo que pueda hacer Víctor Dávila, que él no es un extremo izquierdo natural. Pero es que olvidamos, César, las fases de juego. El tiempo que lo que se juega en un partido, 90 minutos, en los cuales no vas a tener a Brian Rodríguez en una constante de lo que necesitas para este partido tan importante. Lo puedes tener, claro, como un revulsivo o incluso lo puedes iniciar sabiendo que lo vas a usar nada más 45 minutos. En ese relevo, si tú pones a Dávila, estás dejando, digamos, prescindir con la habilidad de ser un jugador adaptable. Claro. Yo pondría al inicio a Dávila porque lo puedes adaptar primero por fuera. No te funciona porque también tienes al rival y ahora sí lo metes y lo usas como un carril interior usando a Cendejas que se libere un poquito más. Yo utilizaría mejor a un jugador que sea más adaptable en la cancha sin necesidad de hacer una ventana gastada en los cambios. Yo creo que Dávila ni siquiera pasa por un buen momento. También. No, pero- Creo que eso es importante. No tuvo una buena liguilla, Rafa. No, Dávila no lo tuvo. A ver, y no ha marcado Cendejas diferencia. el último No, tampoco, partido. pero Cendejas conocemos las Digo, características la que verdad, tiene. muy por debajo del nivel. Yo creo que en todo el torneo regular Cendejas fue el mejor jugador del América. No tuvo una buena liguilla, Y Brian. pero sabemos lo que puede dar. Sí, yo creo que Brian. Lamentablemente se Yo creo que lesionó. Brian. Cuando se lesiona, Brian era el mejor. Era el mejor. jugador de En ese América. momento. Sí. Era el jugador más desequilibrante, era el jugador que generaba. Sí. Pero creo más que Cendejas situaciones terminó de siendo más peligro. constante. No, bueno, Yo lo es creo Es así. a lo que voy. Es diferente, Fue porque intermitente, Cendejas es- fue intermitente. Brian Rodríguez fue intermitente. Incluso lo señalamos porque Cendejas, ¿no? cuando él... Pero intermitente, deciré relativamente. Ok. Si la obligación de él no es generar el fútbol para los compañeros, es desequilibrar para generar situaciones de gol, que es lo que mejor hace Brian. Ahora, Cendejas es un jugador en
contacto con la pelota más completo que Brian, pero es Sí, diferente. totalmente. No tiene la velocidad de Brian. Brian no tiene el talento de Sendejas. Son jugadores muy diferentes. Sendejas no busca la línea de fondo, Pero por la- ejemplo, ¿no? Como si lo hace No, Brian. Brian Es que yo no Sendejas estoy generalmente diciendo... recorta y dispara. No o estoy centra. diciendo que un jugador es mejor que el otro o incluso No, tienen no, características claro que no. diferentes. Lo que estoy diciendo es que no los tienes para tiempo completo. Estoy A de Brian acuerdo. Rodríguez no lo puedes usar 90 minutos, a menos de que lo quieras reventar. Pero si tú lo llevas, a ver, ¿por qué no de inicio? Si va a jugar 30 una opción. minutos, ¿por qué no Que sea lo pones de inicio? No cuando ya vayas Para perdiendo. lograr esa cuando parte de necesites un plan desequilibrar emergencia. y romper O sea, el si esquema tú del lo llevas rival. a la banca, es que sí está en posibilidades de jugar. No sé cuánto tiempo. Habría que ver qué tan demandantes son los primeros 45 minutos. Pero no tiene por ese costado a un jugador con esas características en la América. Porque Dávila, siendo un buen jugador, Sí, no no te tiene genera eso. el vértigo, no tiene el desequilibrio, no tiene la Ese desborde, profundidad, ¿no? Que tiene el desborde extremo que natural. sí tiene Brian. Exactamente. Cuando América tuvo a 3 ahí, en esa posición. Hubo una época dorada en la que estaba el Cabecita. Quiñones, Cabecita Quiñones, y cierto, Brian. cierto. Brian. Y ahora Brian, inclusive hasta con la posibilidad de irse. No, y tuvieron que adaptarse. Recuerden que los interiores iban más adentro, a los carriles internos, y usaban a Borja para subir. Sí. Borja tuvo muy buena liguilla. Sí, tuvo buena línea. Entonces también es cuestión de adaptar el juego para que a lo mejor son 30 minutos efectivos de Brian Rodríguez para ver cómo funciona el rival en respuesta a eso que le pones ahí. Ya no te da, ahora sí utilizas a Dávila utilizando el carril interno y que ahora sí los volantes o los laterales carrileros. sea Borja el sean que tome esa función. Exactamente. Ok. Porque eso es lo que está mostrando en los Sí, puede últimos ser. partidos. Y así lo ha adaptado Jardine, porque en el bicampeonato, los primeros 2 títulos, nunca lo veíamos jugar línea de 5. Prácticamente jamás. Y después tuvo que evolucionar a dar a esta línea de 5, donde Borja prácticamente se convierte en un extremo más, con los riesgos que eso conlleva también. Y Kevin Álvarez igual. Pero te acuerdas que. Se perdió 2, 3 cosas, pero hubo un momento Kevin, que por la Kevin pubalgia Álvarez y la operación se perdió había un buen tiempo. recuperado el nivel. Sí mostró haber recuperado un nivel. Sí. Incluso como para contemplarlo en una convocatoria de selección. La liguilla fue bastante mala. Sí, no fue buena. Kevin. No fue buena. Pero hubo un partido que hasta lo utilizó de volante. Sí, claro. Sí. Bueno, y veremos de cara al futuro, ¿no? Pensando más allá del partido del sábado, en dado caso de que se vayan todos estos jugadores, porque existe la posibilidad, de acuerdo a la información de Adri Maldonado, hablando de Valdés, hablando de Brian, hablando de Araujo, Rosun. de Dilrosun. A ver ahora América, pues está bien, te desprendes de ellos, pero ¿a quién traes? Tienes que reforzar de la misma manera. Yo respetando las decisiones que toma y ellos sabrán por qué lo hacen. De esos, yo a Brian no lo vendía. Sí, yo por eso le Muy preguntaba. difícil encontrar un jugador con esas características. Pero sí es muy frágil, todo el tiempo se está lesionando. No, tuvo 2 lesiones en la en los inteligencia mejores deportiva, momentos. ¿ves los números? Yo creo que Yo, de su yo carrera. coincido en que debería quedarse y coincido también en que vean traerle competencia por esa banda, porque Brian la tiene muy cómoda por la banda izquierda. Él sabe perfectamente que en este momento él es la única opción y que en el momento en que esté al 100 va a terminar jugando. Entonces, si le traes una competencia como llegó a sonar en su momento Efraín Álvarez y otros jugadores, podría ser muy benéfico para él. Ahora, desde el semestre anterior, esta situación de volver a Sudamérica ya está rondando en la cabeza de Brian. En ese entonces, todavía cuando cubríamos a las Águilas, nos llegamos a enterar de que Brian pues ya también tenía ganas de volver a su país, a Uruguay, a Brasil, que queda prácticamente ahí a un ladito. ¿No También estuvo por eso le cerca de irse atraía a la la idea. Fiorentina? Estuvo cerca de irse a Fiorentina, estuvo cerca de irse a Corinthians. Corinthians también estuvo pujando fuerte por él, no le llegaron al precio, lo que pedía América. Fiorentina prácticamente estaba cerrado. Recordarás que incluso Jardine no lo lleva a la convocatoria a un partido porque eso estaba prácticamente hecho. Por ahí vino un tema de formas de pago y esas situaciones y termina cayéndose, pero lo de Brian ya viene teniendo cierta estela atrás de que es una posibilidad de que ya no continúe. Ahora, probablemente por el comportamiento, internamente. Ok. Ahora, eso lo desconoce uno. O sea, uno está para enjuiciar o para comentar las condiciones del jugador. Cuando Brian ha estado al 100%, las 2 etapas que tuvo, que llegó la lesión, en la segunda era el mejor jugador de América, para mi gusto. De acuerdo. No, sí, en de la acuerdo. primera estaba entre los 3 mejores jugadores de América. Sí. Andaba muy, muy bien. Cuando está sano marca Muy diferencia. La verdad es de que verdad. sí. Ahora, Por ese que estilo sea de juego que frágil tiene. o no, eso pues ya lo sabes internamente.
Claro, ya después habrá que saber cómo está en el día a día, ¿no, Brian? Y sobre todo que él A quiera lo mejor, también. exacto, a lo mejor él dice, ya quiero estar más cerca de mi familia, Sí, volver a estar Sudamérica, ahí. en donde pueda hacer un vuelo más corto a Uruguay. Esto. Sí, en cuanto a condiciones y lo que le vimos durante la fase regular, para mí también fue el mejor de América, durante la fase regular. ¿Y el América crees que lo extraña? ¿No puede encontrar en el mercado de verano alguien que también haga esa diferencia? Si encuentra a alguien igual o mejor, no lo va a extrañar. El tema es que lo encuentre. Encontrarlo y que rinda igual. Acuérdate del jugador que trajo Toluca, el más caro. El niño. El niño. Este es Toluca, el niño. No ha sí. funcionado y no por eso. funcionó. Sí. No. A ver. Digo, fácil para no lo que es. se esperaba de él, y con cartel, llegó con mucho más cartel Sí. que Brian. ¿Qué tanto Fútbol mexicano. arrancaba Adri Maldonado su reporte diciendo que América le ha dado la vuelta a la página, que dejó atrás la final, lo sucedido contra Toluca? Y eso es mucho en el fútbol y en la vida misma, ¿no? Que hay que darle la vuelta rápido a la que página sigue. y dejar atrás los problemas y a lo que sigue. ¿Qué tanto puede llegar a afectar, decir, el resultado del domingo con lo que sucede el próximo sábado? Sí afecta, pero lo acabas de describir, el fútbol da muchas revanchas y es una oportunidad de oro que les cayó como un regalito. O sea, cayó envuelto, lo tomo y es una posibilidad de sacarle muchísimo beneficio a lo anímico, lo emocional, lo económico y sobre todo el decir, quiero quedarme aquí respondiendo a un único partido. También estamos dando por hecho que puede pasar la América, pero también puede pasar Eso. Los Ángeles. Es el local. Exacto. Ahora, la cancha está en óptimas condiciones, pero es es sintética. híbrida, pero es híbrida. Híbrida. Sí, híbrida. Bueno, pero digo, no, tú sabes perfecto que no es lo mismo que la cancha natural. Tiene que Sí. estar, por lógica natural, mucho más adaptado el rival que el América.